7:19, avanzamos, ya le anticipábamos, viernes de mesa de análisis. Yo me estuve reservando muchas opiniones y muchos comentarios en la semana y les decía yo, el viernes en la mesa de análisis lo vamos a tocar. Un gustazo recibir a Lisbeth Obeso, la doctora politóloga, que ya pues prácticamente parte de estas mesas de análisis, al igual que Alejandro Cepeda, maestro en políticas públicas. Buenos días, ¿cómo están? Buen día, Niria. Gusto estar aquí. Aquí se nos movió el micro. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Qué tal el frito? Pues un poquito más tranquilo que los días pasados, pero... Que los días pasados, ¿no? Ahí vamos. Pero el frío no es impedimento, ¿no? Hay que aprovecharse el frío cuando hace aquí. Sí, y para platicar de tantos temas, yo me reservaba, ¿no? Yo decía, esto lo vamos a abordar. Y justo cuando nos organizamos para los temas o cuando se hacen las propuestas, decía, mira, ahí están, ¿no? O sea, y el primer tema es justamente la finalización, o más bien el cierre, ¿no? De las precampañas de quienes aspiran a la presidencia de México. ¿Qué se podría destacar? Yo en lo personal considero que como ya teníamos este tema de que si se adelantaron o no, ya habíamos desde antes escuchado y teníamos en la agenda pues estos temas, como que se antojó muy complicado y sobre todo para la gente hacer una diferencia de cuándo es precampaña, los tiempos anticipados y todo esto, ¿no? Hay seguramente quien aprovechó más este momento, hay quienes a lo mejor avanzó más en las encuestas, se dice por ejemplo que Claudia Sheinbaum pues lo aprovechó bastante, Xóchitl se quedó un poco estancada también, de acuerdo a las encuestas, no es que lo estemos diciendo nosotros por acá, hay encuestas, y por otra parte el tema Movimiento Ciudadano. Lisbeth, ¿qué destacarías tú? A ver, cuéntanos. Yo destacaría lo que atinadamente subrayabas al principio, que es la percepción de la gente en torno a lo que está pasando. Y digo lo que está pasando porque es un signo de interrogación en el rostro, en el pensamiento, en el actuar de las personas que critican, que no les pueden preguntar qué proponen, de qué se trata esa novedad o esa continuidad, porque cuando son increpados al respecto, o increpadas en este caso al respecto, el argumento es no son los tiempos. Entonces, a propósito de lo que señalaba la semana pasada Iván, que eventualmente van a promover una reforma electoral, pues evidentemente es necesario ajustar qué se expone durante las aspiraciones, durante las precandidaturas y durante las candidaturas, porque la gente pues en general está con la expectativa de conocer cuáles son las propuestas. Pareciera que no, pero existen esas preguntas y no las pueden responder porque están atados de manos, y en este caso atadas de manos legalmente. Oye, y cuando queremos hacer entrevistas también estamos así, con ese de que ya quiero hablar o sea, ya le quiero preguntar sobre esto ya, y entonces cuando hacemos una pregunta a veces que nos detienen y te quedas así, cierto, no es momento, ¿no? Lo primero que hay que destacar es eso, es una autocrítica y en vano porque son precandidaturas únicas las que generalmente están presentando actualmente los bloques de partidos, porque ahorita ya no es un partido, es más probable que te encuentres coaliciones que postulan a un candidato o candidata o planillas, o, esto es más probable y es más improbable que te encuentres a un solo partido que esté postulando a candidato, candidata o planilla, ¿sí me explico? Entonces es como, pues es el común denominador y es el problema y la necesidad que tenemos porque nadie le entra, ¿no? Exactamente, me parece muy interesante. Se incorpora a la mesa Iván Gómez. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Analista político. Hola, Niria, muy buenos días, compañeros y a todo el auditorio. Gracias. Estamos hablando sobre que concluyen las precampañas. Alejandro, tu visión de esto. Pues me gustaría hablar un poco sobre los cierres de precampaña y qué fue lo que se dijo en cada uno de los cierres, ¿no? En el caso de la precandidata Claudia Sheinbaum, ella misma mencionó que por lo menos iban a ganar con una ventaja de 20 puntos, ¿sí? Y mencionó que era el peor de los escenarios. Por otro lado, mencionó que veían a la derecha dividida, ¿no? Y que eso se me hizo un gesto bastante, digamos, asertivo de su parte, ¿no? Empezó a hablar sobre cómo la derecha se había dividido, hablando sobre el incumplimiento de pactos sin escrúpulos, ¿sí?
y todo mientras estaba en primera fila Marcelo Ebrard, ¿no? Como diciendo, miren, nosotros sí tenemos capacidad de reconciliación, nosotros sí tenemos capacidad de negociación, mientras ellos necesitan ponerse magistraturas, ponerse notarías, Así ¿no? lo sentí así como una indirecta para Marco Cortés. Así. Claro, Sí, una indirecta muy directa. ¿no? Ya no. Sí, sí, Hola, sí. Coahuila. Que fue muy criticado, obviamente, esa lista que Marco Cortés mismo publicó, no sé si en Twitter o Facebook, pero Eso en fue en alguna, Twitter, ajá, bueno, sí lo lo vi en publicó en Twitter. Obviamente, creo que estoy completamente de acuerdo de que fue una lista pues carente de cualquier escrúpulo político y de descaro. Por otro lado, mencionó cómo Morena no es popular y que no se hacen acuerdos en lo oscurito, sino que, y creo que esto también fue una innovación muy grande dentro de las precandidaturas, ¿no? Esta idea de someterlo todo a una democracia interna, que era algo que, por lo menos en México, no habíamos visto que los partidos hicieran un ejercicio del tipo, que ahora que pues, Morena lo empezó a hacer, pues otros partidos empezaron a copiar digamos, su método de elección. En el caso del cierre de precandidatura de Xóchitl, que fue muy criticado debido a la utilización de teleprompter, no sé si les tocó ver ahí como en la Arena México, ¿no? Se utilizó los teleprompters, pues habló, creo que dio datos muy inexactos, ¿no? Y que definitivamente si pusiéramos un fact-checker ahí, un chequeo de datos, creo que no lo pasaría de ningún tipo. Mencionó sobre la responsabilidad de la muerte del gobierno de México de más de 1 millón de personas. En este caso mencionó que había 800,000 muertos por COVID en México, que los datos oficiales rondan alrededor de los 350,000, más o menos por el estilo. Entonces, ha habido pues algunos chequeos de hechos que ha dicho que ha resultado, pues que ha mentido reiteradamente, ¿no? Sobre ciertos datos. Denunció la intromisión del presidente y los gobernadores también en las elecciones, que, digo, al final de cuentas, toda esta intromisión o hay un quebrantamiento de la ley o no lo hay. Creo que hasta ahorita no se ha comprobado que ha existido un quebrantamiento de la ley en el sentido de que están colaborando con la campaña, digamos, los gobernadores y el presidente. Claro que creo que se ha rozado la línea, ¿no? En el sentido de que han comentado al respecto, pero no ha habido ni una sentencia firme en el sentido de que haya habido intromisión de parte de los gobernadores y el presidente. Y otra cosa que se mencionó es esta idea que creo que ha tratado de explotar bastante, que ella previene del esfuerzo, no del privilegio, como Claudia Sheinbaum, que siempre ha estado, digamos, en una cierta élite intelectual gracias a su mamá y política, ¿no? Entonces creo que no ha terminado de pegar esto, no ha terminado de convencer. Creo que Claudia Sheinbaum tiene razón en el sentido de que pues van alrededor de 22 puntos arriba más o menos y que el peor escenario que podemos ver es que hay una diferencia de 20 puntos ahí. Ahí está, pues entonces, Iván, ¿qué opinas? ¿Qué rescatarías también de la conclusión de las precampañas? Pues fueron 60 días de precampaña, que sin embargo podemos decir que son más días si nos vamos a estos procesos de pre-campaña. Es lo que estaba comentando también, Liz. Sí, claro, Liz. Y sí noto con mucha claridad que discursivamente hay un avance dentro del proyecto que encabeza Claudia Sheinbaum, ¿no? En el sentido pues, de que ya hay palabras, conceptos todavía más aterrizados que de entrada pues, el papel, como hemos dicho en otros momentos, que juega Andrés Manuel López Obrador, es un papel fundamental y que difícilmente pues, tanto el mismo proyecto de la Cuarta Transformación como los otros proyectos que promueven las diferentes fuerzas políticas, va a ser difícil que se intente quitar del escenario político actual a la figura del presidente actual. Sin embargo, me parece importante resaltar algunos puntos, ¿no? En primer lugar, dónde se llevaron los cierres de precampaña, ¿no? Mientras el de Claudia Sheinbaum fue en una de las principales plazas del país, como el Monumento a la Revolución, y con todo lo que esta plaza representa,
en la Ciudad de México, que precisamente es un bastión importante del obradorismo y donde ella fue jefa de gobierno recientemente. Xóchitl Gálvez lo lleva a cabo, por un lado, en la Arena México, que es un lugar privado, cerrado, y dicho sea de paso, de propiedad de Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Y por otro lado, el cierre que llevó ayer lo hizo en Guanajuato, que no me genera una duda exagerada porque es el principal bastión del panismo en el país, ¿no? Sin embargo, no es un estado pues, que ella haya representado algún momento en su vida, porque pues, ella es Hidalgo, pues, al mismo tiempo ha sido, los cargos que ha ocupado ha sido por Hidalgo o bien en la Ciudad de México, y esa vinculación con Guanajuato es distante, ¿no? Iván, vamos a interrumpirte nada más para ir a mensajes. Regresamos para que puedas culminar tu idea. Estamos en mesa de análisis y en unos instantes volvemos. 7 de la mañana con 32 minutos. Ya saben que es se nota, ¿no? Cuando vamos a corte que también estamos en tiempo electoral. Estamos obligados también como medios a respetar los tiempos y también sobre todo por los spots, pues que nos manda mandata el INE. Por eso de pronto ven los cortones así. Iván, adelante. Continuamos con tu idea y con lo que estabas comentando. Nos decías Xóchitl en Guanajuato. Sí, no te preocupes. De hecho, es esencial respetar la normatividad electoral, ¿no? Entonces, volviendo a eso, les decía que me parece curioso pues, que Xóchitl haya cerrado en un lugar que ni siquiera es un lugar donde ella ha tenido una función de representación pública. Fue en Guanajuato, como les decía, principal bastión del panismo, pero si profundizamos un poco, Guanajuato no es ahorita, a pesar de que electoralmente represente mucho para ellos, es el estado que puedan presumir, ¿no? Entonces va un estado dolido por la violencia, donde hay un índice de ingobernabilidad como no se había visto en otros sexenios, y al mismo tiempo que pudo haber sido pues, en otros estados que sí tienen, que podemos decir para presumir, no pudiera ser Querétaro, donde hay una buena percepción en materia económica, Yucatán, inclusive si nos vamos a Ciudad de México, Benito Juárez, donde es el municipio, alcaldía, mejor dicho, con mejor índice de desarrollo humano en el país. Pero no, fue Guanajuato. Y eso me da una lectura adicional de que es, además de ser su bastión político, es el bastión del foxismo, ¿no? Y yo reitero una vez más que la candidatura de Xóchitl Gálvez no es una candidatura del PAN, no es una candidatura del PRI, no es una candidatura del PRD. Y esto se demuestra por las grandes ausencias que tienen en cada meeting que ella hace, en cada reunión con las militancias que ella hace, y que lo vimos tanto el domingo como el día de ayer, donde hubo una ausencia de Alito, presidente del PRI, de Jesús Zambrano, el presidente del PAN, ¿no? Entonces, internamente también lo veo como una partición de quien controla tanto los partidos, como también la candidatura, ¿no? Y insisto con esto, la candidatura de Xóchitl Gálvez es la candidatura de Vicente Fox, ¿no? Entonces, con todo lo que esto significa, mientras que lo que defienden completamente los presidentes de los partidos son las candidaturas al Senado, a la Cámara de Diputados. Y finalmente el cierre de campaña de Álvarez Maínez, ¿no? Pues también ahí viene de una fisura interna del mismo partido entre el Grupo Jalisco y el Grupo Nuevo León, donde ha avanzado el grupo que encabeza tanto Mariana Rodríguez como Samuel García, ¿no? El cierre de Álvarez Maínez fue en Nuevo León, un cierre que digamos fue un poco pronto porque acababa de iniciar su precampaña después de que fue nombrado precandidato único, y pues fueron muy pocos días para poder avanzar, ¿no? Entonces creo que finalmente cada cierre de precampaña tiene sus matices políticos. En el de Claudia Sheinbaum, Alejandro mencionaba hace un momento algunos puntos fundamentales, y yo resalto el de la reconciliación
política que hay internamente, ¿no? El hecho de que Marcel Ebrard haya estado al frente con ella, pues habla de una intención muy clara de limar asperezas, y no solo él, ¿no? También otros actores políticos muy relevantes que compitieron por la aspiración presidencial, como Ricardo Monreal, el mismo, se me olvidó el de Tabasco, el nombre, Adán Augusto, discúlpenme. Entonces, exsecretario de Gobernación. Hay una clara línea sobre el apoyo hacia la precandidata presidencial, ¿no? Está interesante también esta perspectiva, porque también es algo que la gente observa, ¿no? También, ¿no? Es decir, con qué músculo o cómo se están fortalecidos también estas alianzas, ¿no? Otro tema que también es interesante abordar esta mañana y que de verdad lo hemos visto sobre todo en la agenda, bueno, sí nacional, pero en el ámbito local se ha destacado muchísimo los registros de quienes aspiran al Senado de la República por Sonora. Ya veíamos por ahí algunas fórmulas, y en el caso, a mí me llama mucho la atención que en el caso del registro del exgobernador Manlio Fabio Beltrones, cuando me topo con esto de ver comentarios y todo, veo que no hay términos medios, ¿no? Aquí hay gente que lo deteste o gente que lo ama. Pero sí, de verdad, ¿qué nos dice pues esto, no? O sea, regresar a una figura que al final de cuentas, si nos vamos a su currículum, pues prácticamente lo ha conseguido pues mucho, ya tiene una trayectoria, gobernador, ya ha estado en la Cámara de Diputados y demás. ¿Qué le podría aportar a Sonora, o qué le podría aportar al PRI en todo caso desde ese escaño, ¿no? A ver qué opinas, y también pues de las otras figuras que ya se han presentado. Vemos a Lorena Valle, vemos por ahí a Heriberto Aguilar, y por el partido de MC pues vemos también ahí al Pato de Lucas, ¿no? ¿Qué nos podrías compartir? ¿Habrá algo que pueda aportar Beltrones a estas alturas? A ver. O sí, adelante. Se quedó así sin palabras, ¿no? Evidentemente, cada persona que busca un puesto de representación popular es porque pretende aportar algo. Por diversos spots que hemos encontrado en redes sociales, pues hemos notado que los tiempos no permiten conocer qué proponen. Entonces, que era lo que decíamos al principio, si le apostamos, ¿no? a la trayectoria, evidentemente tiene necesariamente que ser una persona que conozca de derechos, de problemas públicos y de programas presupuestarios. Por lo tanto, tendría que ser un experto, una persona experta, resolvedora o resolutora de problemas públicos, ¿no? Entonces, por allí podría ir su aportación, si le apostáramos a la experiencia profesional. Si analizáramos el perfil político, pues evidentemente es una persona que, como ya gobernó esta entidad federativa, cuenta con alianzas estratégicas bastante interesantes que puede poner en jaque en algunas secciones electorales a la y el favorito contrincante, pues, del otro lado, ¿no? De las preferencias, de las potenciales preferencias de cara a las campañas. Y también está Lili Téllez, ¿no? Que Lili Téllez ha sido también pues bastante cuestionada, sobre todo por este salto que dio, primero que con Morena, luego se pasa al PAN. Pues hay mucho, en fin, es decir, muy cuestionado también. Yo lo veo en redes sociales, y como digo, ¿no? Yo pienso que por lo menos en esta fórmula no hay como términos medios, ¿no? Yo veo gente que sí de plano dice no, nada que ver, queremos rostros nuevos, queremos ver otras figuras, y hay gente que pues dice bravo, ¿no? Pero sí creo yo que en este sentido no hay como términos medios. Vamos a ver entonces. Polarización, definitivamente, sobre todo porque su compañera de fórmula efectivamente es Lili Téllez, y al contrario de él, no tiene una experiencia política larga, y políticamente tampoco ha presentado o no ha representado pues lo mejor o lo que la gente esperaría, que es congruencia, porque pues, hay que recordar que la mayoría de las veces lo que se les cuestiona a las y los políticos es la incongruencia entre lo que prometen y lo que terminan haciendo. Así es. Alejandro. Bueno, pues Beltrón, qué decir, ¿no? Todo el mundo sabe, bueno, los sonorenses y
sabemos qué es lo que trae a la mesa Beltrones, ¿no? Es una persona que sí, está muy capacitada políticamente y tiene mucha experiencia políticamente, ha llegado a los lugares, pues presidencia del Congreso, presidencia del PRI, y ha sido una persona que ha estado en los últimos 30 años muy activo en la política. Vivió tiempos muy convulsos, digamos, como gobernador, con todo el tema de Colosio, que incluso se lo preguntaron hace poco en una entrevista con Luis Alberto Medina. Lili Téllez igualmente es una política joven realmente, comunicadora de toda la vida, pero incluso no dudo que sea muy hábil, no ha logrado posicionarse también en la agenda mediática pues los últimos 5 años de manera muy relevante, ha sabido dónde tocar las fibras. Pues sí ha habido mucho escándalo, ¿no? También Claro. Muchas polémicas. Vamos a ir a mensajes, ya nos están diciendo otra vez 7:42. Ahora te tocó a ti, Alejandro. Regresamos con esta idea y regresamos con el comentario, pues, en relación a los registros de las candidaturas al Senado de la República por Sonora. Volvemos. Estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 46 minutos. Seguimos acá en mesa de análisis, platicando sobre los registros para el Senado de la República, sobre también cómo está esta composición tan interesante que va a permitir a ciertos personajes ir porque sí al Senado de la República en varios escenarios hipotéticos, como mencionábamos ahorita el caso de Lili Téllez. Podríamos tener incluso hasta 4 senadores por Sonora. O sea, está interesante, pero interrumpimos ahorita porque teníamos que ir a mensajes. Tu participación, Alejandro. Adelante. Sí, era lo que estaba mencionando ahorita mi compañera Lisbeth, que el caso de la primera minoría lo permite, ¿no? Y también el hecho de que puede haber una persona en mayoría relativa y que sea la misma que vaya por representación proporcional. Entonces, eso lo permitiría. Para continuar con el tema de los candidatos, que ya platicamos de los candidatos que propusieron la alianza, candidatos que tenemos conociendo ya bastantes años, tenemos a Lorena Valles y Heriberto Aguilar, que pues la realidad es que tienen mucha experiencia política y mucha trayectoria política que data desde el año 97, de acuerdo a ellos en el PRD. Entonces, pues, tienen acompañando al presidente por alrededor de 25 años. Entonces creo que 25, 26 años más sí. o menos ya en política, ¿no? Entonces, pues ya viendo eso, creo que se hace una decisión pues bastante que respeta, creo, la lealtad política, respeta la trayectoria política de ellos en la izquierda. Pues son personajes que acompañaron al gobernador también en su gobierno, Heriberto como titular de SIDUR y Lorena Valles como titular del DIF, que creo decir lo que hicieron un buen trabajo. Heriberto también estuvo por ahí un tiempo, unos meses ahí como en la dirigencia estatal de Morena, Sí. por ejemplo, también, ¿no? En el caso de Lorena Valles, pues vemos los últimos resultados de Coneval, que la pobreza extrema en el estado se redujo, la pobreza igual se redujo. Son las mayores reducciones que ha tenido Sonora en la historia de la medición de Coneval, que creo que es pues una noticia excelente, y también pues creo que refleja un poco su trabajo que dio en esta institución que se encarga de los servicios sociales en Sonora. Ok, históricamente el Senado de la República ha sido un escaño clave para quienes posteriormente tienen esta intención de buscar la gubernatura del estado de Sonora, ¿no? Se dice que entonces, y yo imagino que en otras entidades probablemente ocurra lo mismo, por lo menos acá así ha sido. Hay que recordar que la próxima gubernatura va a ser de 3 años para lograr esta concordancia entre las elecciones estatales y nacionales. Pero bueno, ya hay gente que piensa desde ahorita, ¿no? Porque sabemos que en la política todo se construye con tiempo, y bueno, ¿qué opinas entonces ya por lo menos de quienes ya están con esta intención, Iván, de contender por el Senado de la República? Y desde luego, como dices, el Senado puede ser un salto a una aspiración Sí, claro. a la gubernatura, o bien las presidencias municipales de las capitales, ¿no? de los estados. Y a mí me parece una opción viable, porque a final de cuentas pues, cualquier político profesional busca hacer una carrera política, ¿no? Y es ir de un cargo a otro cumpliendo una función pública. Y ahorita en el Senado, específicamente, pues sí vemos perfiles diversos, ¿no? O sea, por un lado, lo que ya comentaba hace un momento Alejandro, o
pues, en el sentido de lo que representa tanto Lorena como Heriberto, que el Beltrones, en una entrevista que le hicieron recientemente, pues hablaba de una improvisación por parte, pues, de la oferta que proponían las otras opciones, ¿no? Cuando ellos tienen una trayectoria de que ya han ocupado cargos públicos, al mismo tiempo han tenido una militancia política, pues, desde la propia juventud, y que a la fecha es una militancia que sostiene, ¿no? No se han cambiado de ideología política, no han cambiado las propuestas que han venido la filosofía ha sido a lo largo siempre los de, años, ¿no? de izquierda, ¿no? Siempre Sí, han estado ahí. y encarnan nuevas propuestas políticas, ¿no? El gobernador Alfonso Durazo, cuando ganó la gubernatura, pues él dio en un discurso dio un mensaje muy claro, ¿no? Que se trataba de renovar la clase política en el Estado, ¿no? Entonces, figuras como Lorena, como Heriberto, pues forman parte, pues, de esta nueva clase política, ¿no? Y fíjate, bien curioso, porque esto me recuerda que cuando también ganó, bueno, la primera vez que hubo alternancia en Sonora, había un malestar generalizado por la clase política tradicional desde siempre del Estado, que decía, es que cómo es posible que en Sonora haya nuevos ricos, decían, por ejemplo, ¿no? En referencia a que quienes estaban en ese tiempo, los panistas en el poder, se están enriqueciendo, pero pues no toleraban que no fuesen ellos, yo creo, no sé, ¿no? Entonces está como interesante ahí el tema. Con mayor claridad en los gobiernos estatales, sí, se puede ver que muchas veces son gobernados por familias, no por partidos políticos. y en las boletas están, a veces, y ya nos ha tocado que han estado parientes Exacto, en la y en boleta, el caso, ¿no? tanto vale la pena resaltarlo, tanto de Lorena como de Heriberto, no provienen de familias políticas, ¿no? Son militancias que se han hecho ellos solos desde los comités de base y han crecido a lo largo de estos años. Y por el otro lado, el caso Beltrones Lili Telles. Yo hace unas semanas en otra de las mesas decía, pues, que la percepción que yo tenía desde Ciudad de México hace unos años sobre Sonora, pues era que por mucho tiempo Sonora era un feudo controlado por Manlio Fabio, ¿no? Y que estando aquí sí veo como una reflexión, como si a veces pareciera una leyenda política en el Estado, y que él es la que en su comunicación política intenta retomar, ¿no? Apenas había una entrevista pues, donde se le preguntaba sobre su trayectoria política y él presume de eso, ¿no? Pues yo vengo de la experiencia y he tenido diferentes cargos, no vengo a improvisar, ¿no? Sin embargo, pues eso da un mensaje muy claro, independientemente de las credenciales que él como político profesional pueda tener, pues es que el partido en el Estado, el PRI, pues no renovó sus cuadros políticos. No renovó. Tuvimos Eso, que volver a una figura que tuvo un liderazgo importante hace muchos años, que inclusive tuvo que retomar el control del partido una vez que Claudia Pavlovich dejó la gubernatura, porque eso también vale la pena recordar, pues que hubo una división dentro del PRI y que por varios años se distanció Manlio Fabio, pero ahora volvió, y que en una negociación política, que a pesar de que Manlio Fabio no apoyó la aspiración a la presidencia del partido a nivel nacional de Alejandro Morena Cárdenas, que inclusive salieron peleados, pues ahora en una negociación pues da el apoyo al partido a cambio de conservar un bastión que para él es... Oye, Iván, y coincido contigo totalmente. Yo creo que el PRI está atravesando por el peor momento en su vida, pues acá, o de los peores momentos que ha tenido en Sonora. Y sí me parece que el motivo también de recurrir a una figura que con tantos años ya en la política como Beltrones es justamente porque no hay cuadros novedosos o porque quienes han hecho el intento dentro del partido pues no han tenido el apoyo suficiente o no han logrado, por ejemplo, tejer esas alianzas, esos acuerdos de un partido que históricamente se ha caracterizado por ser muy institucional, pues, como su nombre lo dice, ¿no? Yo creo que ya lleva varias décadas pues en declive.
O sea, podemos, yo lo remontaría hasta desde 1994, tras la muerte de Colosio y todo lo que sucedió. Luego en 2000 pierden la presidencia, y esta por primera vez, porque no, o sea, se dice pero no se presume tanto, es la primera vez que no presenta un candidato a la presidencia del partido, ¿no? Entonces también es un golpe fuerte al mismo liderazgo que tiene el PRI a nivel nacional. Y por el otro lado, Lili Téllez es una figura que comunicativamente también es muy clara en lo que dice, pero no es panista, ¿no? Y dentro de las mismas filas del PAN hay un cierto rechazo, por eso en su aspiración presidencial no tuvo tanto éxito, porque la militancia panista no la aceptó. Y aún así, qué hábil, ¿no? Sin embargo, representa... Aún así ella está, pues, y va a ser porque va a ser, ¿no? Sin embargo, Entonces, representa una cuota de poder muy importante y que también vale la pena no perder de vista, que es la cuota de Ricardo Salinas Pliego, ¿no? La telebancada, como hace años se le llamaba a una fracción parlamentaria, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, donde pues, las televisoras tenían ahí sus representaciones. Pues, cuando fue la reforma político-electoral en materia de medios de comunicación, pues todavía está la presencia, ¿no? Pues, que es la cuota que cubría en algún momento su hija, Ninfa Salinas, pues ahora la cubre Lili Téllez, y que de alguna manera, como bien decíamos, detrás de cámaras, detrás de los micrófonos, pues ella sí o sí va a estar en el Congreso, ¿no? O sea, ella va en lista nacional, va a competir, pero a final de cuentas su lugar ya está seguro. ¿Por qué? Porque hay una clara visión, pues, de que pueden quedar en segundo lugar esta coalición, coalición política, ¿no? Y finalmente Movimiento Ciudadano, pues que en el estado representa entre el 5 y el 7% de la votación, pues efectivamente no tiene oportunidades muy grandes de ganar una elección o de quedar en primera minoría, la primera de sus fórmulas, pero pues va a tener un juego ahí relevante con el Pato Lucas, ¿no? Nos va a quedar pendiente un tema bien interesante, que es el de los debates presidenciales. Ojalá lo pudiéramos, vale la pena abordarlo para la próxima mesa, porque hay por ahí una solicitud o una propuesta de Movimiento Ciudadano de que sean, no recuerdo si 13, una cosa así o más, una cantidad que a mí me parece de verdad... Y lo digo por experiencia, como que he tenido la fortuna de ser moderadora de debates acá en el ámbito ya estatal, local, y lo que hay detrás de los debates es todo un tema, ¿no saben? Pero además, si hablamos de debates televisivos, hay que recordar que no tenemos tampoco en México una experiencia de muchos años, ¿no? Estamos en ese proceso, todo es perfectible, muchas cosas que yo soy más partidaria de que hay cosas que se pueden mejorar con los que ya marcó el INE como tal, que a mí me parece son 3 y me parece que es una cantidad justo, lo necesario. Pero bueno, ya no hay tiempo. Vamos a hablar la próxima semana. Me parece interesante este tema, si están de acuerdo, y más lo que se vaya acumulando. Muchísimas gracias por estar aquí. Igualmente, muy buen fin de semana. Igualmente. Muchas gracias. No, gracias. El próximo viernes por acá. Bueno, no es cierto. El próximo viernes vamos a andar en Álamos. Bueno, ya lo platicamos. Nos vamos a mensajes, volvemos.